Una noticia que nos impactó a todos hoy por la mañana. La dictadura nicaragüense ha liberado a 135 presos políticos por razones humanitarias, quienes fueron recibidos por Guatemala el jueves. La liberación, facilitada por una mediación de Estados Unidos, permitirá a los liberados viajar a Guatemala y a otros países, inclusive aquí en los Estados Unidos. Veamos este reportaje. Nicaragua liberó por razones humanitarias a 135 presos políticos gracias a una mediación de Estados Unidos. Fueron acogidos el jueves por Guatemala, a donde arribaron en un vuelo único que aterrizó poco después de las 6 de la mañana. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua libre! Según la Casa Blanca, entre los presos liberados figuran 13 miembros de la organización evangélica radicada en Texas, Mountain Gateway, laicos católicos y estudiantes, entre otros. Una vez en Guatemala, los presos podrán solicitar vías legales para rehacer sus vidas en Estados Unidos o en otros países. Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos y exiliado en Estados Unidos, celebró esta liberación, aunque con sabor agridulce. Es una puerta giratoria, se liberan a unos, se encarcelan nuevamente, se liberan a otros. Ya basta de prisión arbitraria, de persecución. Sin lugar a dudas nos alegramos, pero esto ya tiene que parar porque la dictadura ha hecho de Nicaragua una cárcel gigantesca. Daniel Ortega, que gobernó la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario. Su gobierno reprimió duramente a las voces críticas tras las protestas pro democracia de 2018, que según la ONU, en 3 meses dejaron más de 300 muertos. En 2023 el gobierno nicaragüense excarceló, expulsó y despojó de nacionalidad y de sus bienes a más de 300 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos, a quienes acusó de traición a la patria. También ha arremetido contra la Iglesia Católica y cerró unas 5.500 ONGs, muchas de ellas religiosas. Y para hablarnos de lo que significa esta liberación para Nicaragua, nos visita la expresa política y líder opositora nicaragüense, Irlanda Jerez, a quien le damos la bienvenida. Irlanda, qué bueno tenerte con nosotros. Fuiste parte de un grupo de estos también, te sacaron la nacionalidad arriba de repente, te deportaron, te viste también aquí y hoy por hoy estás en la Interpol como una delincuente. Gracias, Camilo, en primer lugar por la invitación y por tomar este tema tan importante para los nicaragüenses y para el mundo entero. Pues recibimos con alegría, sentimientos encontrados. Yo estuve en la cárcel de la dictadura sandinista en el 2018-2019. Soy parte de esos grupos de nicaragüenses que nos han desnacionalizado, que nos han confiscado, que nos persiguen inclusive de fuera de las fronteras de nuestro país por nuestra activa militancia a favor de la libertad y los derechos humanos. O sea que ahora mismo tú no puedes salir de los Estados Unidos. No podemos salir de los Estados Unidos puesto que la dictadura nos tiene en esa lista de traidores, delincuentes prófugos de la justicia, terroristas, etcétera. Y la libertad de nuestros hermanos pues ha consternado a nuestra comunidad nicaragüense, las familias entre llanto, alegría. Muchos de ellos familiares se encontraban hoy ya en visita o entregando los paquetes de alimentos cuando les dicen que no están y no saben hacia dónde los han enviado. Pero gracias a Dios, a las conversaciones que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, fueron liberados estos 135 y recibidos en Guatemala. Irlanda, ¿has tenido contacto con alguna de estas personas que han sido liberadas hoy? Gracias a Dios he tenido contacto con varios de los muchachos, varios de ellos que están en Guatemala, ¿no? Están en Guatemala, estuvieron en la cárcel, unos por 2, 3 o 4 veces han sido encarcelados. Me he comunicado vía telefónica, fueron enviados desde el avión, los separaron en 4 grupos y llegado a Guatemala lo que me explican es que los distribuyeron en 4 buses y enviado a 4 hoteles. He tenido una conversación con varios de ellas, varones y mujeres. Hay un grupo de mujeres muy enfermas que están súper graves. Una de ellas es una cantante religiosa, Olesia Muñoz, quien estuvo con nosotros en las cárceles en el 2018-2019. O sea, ya estaba presa desde entonces. Estaba presa desde el año pasado por cantar en la misa de Semana Santa. Dios mío. Ese Jueves Santo fue detenida por segunda ocasión. Pero gracias a Dios está en Guatemala y hemos tenido contacto, pues ellos están muy emocionados. Mira, hay personas que inscriben agradeciendo que estén en libertad y hay otros que dicen que si no se dan cuenta que esto es una válvula de escape que usa el régimen sandinista para salir de los problemáticos de la isla, de acuerdo con los Estados Unidos, y quedarse con menos presión interna.
Pues mira, yo como he estado en la cárcel de la dictadura sandinista, te puedo decir las incontables violaciones, golpes, sufrimiento que un preso político tiene dentro de prisión. Por supuesto que las personas que luchamos por libertades y democracia en nuestro pueblo estamos dispuestos hasta a sacrificar nuestra vida. Pero cuando te llegan a sacar a medianoche, tú no tienes opción. Tú te montas o no te montas en el lugar donde ellos dicen que te tienes que ir. No es que ellos elijan o algo por el no estilo. existe te para salen nada. Y te llevan. Te bajo, te quedas ahí. Entonces no hay esa opción. Lo otro es la separación de la familia, porque aunque sea una vez al mes o a los meses, tienes ese contacto familiar. Ahorita, pues, la gente, te puedo garantizar que hay una gran emoción, pero hay esos sentimientos encontrados y, por supuesto, concuerdo también en que para la dictadura se elimina una gran presión de 135 familiares, 135 presos políticos y 135 no la presiones. 135 presiones. ¿Cómo tú ves la situación en Nicaragua? ¿Este hombre está en crisis como lo puede estar Maduro, o en una crisis económica como puede estar Cuba, o Nicaragua está más tranquila? Nosotros hemos estado en una crisis sociopolítica permanente, vivimos en una completa cárcel. Ortega ha roto cualquier esquema, todo lo que tú puedes imaginar. Cada día él siempre reprime más. Recientemente ha reformado varias leyes donde nos da persecución a los mismos opositores y al exilio nicaragüense, que ya somos más de 1 millón de personas que ha salido en los últimos 6 años, sin contar el primer exilio masivo que hubo en los años 80. Terrible. Entonces están dispuestos a perseguir a la gente, a criminalizar, a declararte terrorista, prófugo de la justicia, etcétera, para amenazar al gran exilio masivo que no retorne al país. Otra de las regulaciones que tiene es la regulación hacia las remesas. Van a estar reguladas cuánto envía, a quién le envía y dentro de Nicaragua para qué es utilizado esos dineros. Entonces imagínate cómo está la situación de nuestro país. Irlanda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos mantenernos en contacto contigo para llegar a hablar con estas personas que están en Guatemala, que ahora es un momento tétrico, porque además algo que ha conseguido la represión es asustar a muchos nicaragüenses que prefieren no hablar desde el interior del país. Por supuesto que sí, pero aquí estamos nosotros, Camilo, siempre con la voz de los nicaragüenses aquí en el exilio, y vamos a seguir denunciando todo lo que vive nuestro pueblo dentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así lo saben, estamos en esta situación con Nicaragua. Hacemos una pausa y al regresar seguimos con más. El abogado venezolano de Edmundo González, líder opositor de este país, que la Fiscalía recibió su declaración explicativa sobre las ausencias de González a 3 citaciones. Veamos qué dijo este abogado sobre la justificación de Edmundo González para no acudir a la Fiscalía a declarar en 3 oportunidades. Mi misión era cumplir con el objetivo. El objetivo era presentar un documento en el cual se aclaren todos los detalles por los cuales Edmundo González Urrutia no compareció en ejercicio de sus derechos y garantías y preservando todo lo que es su integridad física, su libertad, su vida y teniendo en cuenta que no hay garantías institucionales en este momento para que él comparezca. Estas 3 citaciones previas a la orden de arresto están relacionadas con una investigación sobre la publicación de conteos de votos de las diputadas elecciones de julio, que desataron protestas y arrestos. González niega responsabilidad en la publicación y asegura que la ley permite a los testigos recibir los conteos. Y en un encuentro en Instagram, la opositora venezolana María Corina Machado compartió con Rosa María Payá, la cubana, que trataron temas clave sobre la libertad en Cuba, Nicaragua y especialmente en Venezuela. Veamos lo que compartió Machado durante la conversación. A Maduro lo único que le queda es la violencia, es lo que había dicho, por las buenas o por las malas. Entonces, pero en la práctica esto no es sostenible. Es decir, hay que entender que Maduro lo único que le queda hoy es atrincherarse alrededor de un grupo muy limitado de militares de alto rango, pero que en el fondo lo que demuestra es que cada día está más aislado, porque la violencia lo deslegitima y lo aísla aún más. Y yo creo que es sumamente revelador e importante las reacciones que han habido del mundo. No hay una sola democracia en el mundo que haya reconocido el fraude de Maduro. Y un funcionario estadounidense ha anunciado la detención de un miembro de la Marina de los Estados Unidos por las fuerzas de seguridad de Venezuela. Vean ustedes el reportaje. Estados Unidos anunció este miércoles que un miembro de la Marina de su país fue detenido en Venezuela.
Según un funcionario, el militar habría sido detenido el 30 de agosto. La Casa Blanca confirmó la detención, pero sin dar muchos detalles. Puedo confirmar que un miembro del servicio estadounidense fue detenido en Venezuela. Tengo entendido que este individuo estaba en una especie de viaje personal y no en asuntos oficiales del gobierno. Creo que el Pentágono ha hablado sobre esto o planea proporcionar un poco más de contexto al respecto. Realmente no puedo ir más allá de eso. El Departamento de Estado desaconseja a los estadounidenses viajar a Venezuela porque considera que existe un alto riesgo de detención injusta. Según una advertencia de viaje, las fuerzas de seguridad han detenido a ciudadanos estadounidenses hasta 5 años y por lo general no se notifica al gobierno estadounidense sobre las detenciones. El arresto del militar tuvo lugar en medio de una grave crisis política en el país caribeño. Estados Unidos y parte de la comunidad internacional han aumentado la presión sobre Nicolás Maduro desde que el Consejo Nacional Electoral lo proclamó vencedor de las elecciones del 28 de julio, pero sin publicar el detalle de las actas. La oposición liderada por María Corina Machado asegura que Edmundo González Urrutia, rival electoral de Maduro, ganó las elecciones. El lunes, el gobierno del presidente Joe Biden anunció que se incautó un avión de Maduro que estaba en República Dominicana y fue trasladado a Florida. El gobierno de Maduro ha exigido a Estados Unidos que respete la soberanía de Venezuela. Hacemos otra pausa y al volver conoceremos el mundo de las patinetas en Cuba, los desafíos que enfrentan estos muchachos amantes del deporte del skate en la isla. Además, al menos 6 personas murieron en el naufragio de una embarcación que transportaba casi 50 pasajeros en Perú. Las imágenes al regresar.